varios proyectos que están dentro de la agenda de la oposición y es por eso que vamos a hablar con Pablo Farías. Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, vos sabés que a mí me da la sensación de que a medida que transcurre la pandemia y se acercan el 2021, que es un año de elecciones, empiezan a aparecer internismos, por ejemplo, en los partidos, en las coaliciones gobernantes. Pasa a nivel nacional con distintos matices de, por ejemplo, la famosa agarrada en medios nacionales entre Bernie y el Chino Navarro, sobre la toma de tierras. Pasa inclusive, digamos, en la provincia de Santa Fe, con la renuncia de un ministro nada más ni nada menos en medio de la pandemia de salud, como fue Carlos Parola. Diferencias inclusive que hay de criterios entre legisladores del justicialismo y algunos proyectos del Ejecutivo. Digo, empieza a generarse un clima electoral en el medio de una agenda política de temas importantes. Mira, la verdad que nosotros lo vemos con cierta lejanía el escenario electoral, fundamentalmente porque las urgencias hoy impiden que uno esté pensando en esas cosas. La verdad que son cosas que empezaremos a tomar fuertemente el año que viene, y todo depende de cómo se vaya desenlazando este escenario de pandemia que hoy tenemos, ¿no? Inclusive en algún momento se habló de repensar el tema de las primarias para el año que viene, si el escenario continúa siendo complejo. Obviamente que esto no impide que hacia el interior de las fuerzas políticas haya discusiones y obviamente haya sectores que estén empezando a hacer los movimientos clásicos cercanos a las elecciones para posicionarse, etcétera. Pero me parece que todo eso está muy condicionado hoy por el escenario de la pandemia, que no admite que no estemos fundamentalmente concentrados en eso y prácticamente impide que le podamos dedicar tiempo a la actividad política partidaria, ¿no? A ver, la agenda propositiva de la oposición lleva varios ítems, digamos, por ejemplo, de reactivación de la economía o por lo menos salvataje de ciertos sectores devastados, digamos, por la pandemia. A ver, por ejemplo, han pensado en el turismo, han pensado, digamos, en la cuestión gastronómica, han pensado en las pymes, digamos, que tienen grandes problemas para poder funcionar y muchísimas han cerrado. ¿Pensás que la agenda de la oposición es la misma que del Ejecutivo? O sea, digamos, vos has tenido, digamos, un rol clave siendo jefe de gabinete de la gestión Lifchit. ¿Es mucho más difícil en tiempos de pandemia tomar decisiones, por ejemplo? Sí, claro, todos los escenarios de crisis, y esta es una crisis muy importante y que además se extiende en el tiempo, generan desafíos muy fuertes a las gestiones. Nosotros lo estamos advirtiendo permanentemente en la legislatura. La Cámara de Diputados, desde el mes de febrero que arrancó con las sesiones, no se ha detenido nunca. Hemos articulado todos los medios que pudimos para seguir sesionando, fuimos al Paraninfo, volvimos al recinto, ahora estamos haciéndolo totalmente virtual, y seguimos trabajando. ¿Cuál es la idea? La idea hoy, más que la reactivación económica, que eso va a ser la etapa más post-pandemia, hoy hay que compensar. Yo creo que el concepto es la compensación a los sectores que están afectados fuertemente por las restricciones, porque nosotros tenemos hoy una situación que implica que cada vez que se toman restricciones que son necesarias y que nosotros no cuestionamos, no impacta de la misma manera a todos los sectores. Hay quienes no los afecta para nada porque por su misma actividad el que haya restricciones de circulación no afecta a su negocio, su desarrollo. Hay quienes están asalariados y siguen percibiendo normalmente su salario y lo único que cambia es que no van a su lugar de trabajo y están en sus casas. Hay otros que tienen un resultado económico positivo. Yo pongo el ejemplo siempre de que
produce y vende alcohol en gel. Seguramente en este periodo está vendiendo como nunca. Todo lo que está vinculado al comercio esencial sigue estando bien y en buenos niveles de facturación. Las concesionarias de autos, por la diferencia, la brecha entre el Blue y el oficial, están vendiendo niveles de venta de 0 kilómetros que no se esperaban para esta época. Ahora, hay otros sectores que están fuertemente golpeados. Entonces, lo lógico, en una situación de emergencia que se extiende en el tiempo, es que haya una compensación a esos sectores. Nosotros no le podemos decir a la sociedad, para beneficios de todos hay que sacrificar algunos sectores y otros no, sin que haya una compensación para ese sacrificio. Necesariamente hay que compensarlos. Y todas las leyes que nosotros estamos sacando, que le hemos dado media sanción en la Cámara de Diputados, tienen ese objetivo, compensar lo que a determinados y muy puntuales sectores se le está produciendo con las restricciones que son necesarias. Después veremos cómo se reactiva la economía, que ese es otro plan, para el cual también va a haber que tener medidas. Pero hoy lo urgente es compensar al señor que uno le tiene que decir, cierre su negocio, deje de tener ingresos. Uno le tiene que compensar porque el resto de la sociedad nos estamos beneficiando con esa restricción por las cuestiones sanitarias. Y hay sectores de la economía que no están siendo perjudicados. Entonces se transforma en una muy fuerte injusticia decirle a alguien que tiene que perjudicarse totalmente para que el resto de la sociedad pueda enfrentar este desafío sanitario que tenemos. A ver, hay 3 temas, digamos, que fueron noticia esta semana. La intervención del aeropuerto. El aeropuerto, sí, digamos que está cerrado, pero tomó la decisión el gobierno de Perotti de intervenirlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No sabemos, porque como muchas otras cosas y otras decisiones que toma el gobernador, que debiera conversarlas en mesas, porque el aeropuerto metropolitano de la ciudad de Santa Fe tiene un ente que es resultado de una ley que tiene a lo sumo 2 años de vigencia, una ley que fue presentada por el entonces senador Jatón, como resultado de un proceso de diálogo y discusión con las fuerzas vivas de la ciudad y de la región, y se entendió que la mejor gestión para darle a ese aeropuerto era un ente mixto, que lo conformen los distintos niveles del Estado, provincial, municipal, que estén las fuerzas vivas. Fue el resultado de un proceso realmente muy interesante y ese directorio funcionó muy bien, discutiendo qué es lo que hacíamos con el aeropuerto, con las fuerzas vivas que también estaban interesadas. Es cierto que hoy no tiene actividad prácticamente el aeropuerto, por eso es más sorpresivo y traído de los pelos una intervención. Realmente debiéramos estar, es un elemento más que habría que estar discutiendo en el mismo marco, ver cómo se continúa la gestión o cómo se aprovecha este tiempo de no funcionamiento para conservar lo que se tiene, mejorar lo que se pueda y fundamentalmente ver con mucha cercanía qué es lo que va a pasar con el mercado aéreo. A ver, el mercado aéreo mundial va a cambiar, no va a ser igual el funcionamiento de las aerolíneas y de los vuelos post pandemia a lo que fue antes de la pandemia. Entonces, uno ya tiene que estar pensando estratégicamente el aeropuerto de la ciudad de Santa Fe, cómo se va a insertar en esa nueva realidad del mercado aéreo internacional, porque no es de extrañar que pueda representar una oportunidad para algunas cosas, o no, o a lo mejor tengamos que enfrentar en los próximos años situaciones más complejas todavía de las que ya hemos tenido y que ya hemos pasado en el aeropuerto. Ante cualquiera de esos desafíos, lo lógico es estar hablando con los interesados directos, con los que veníamos desarrollando la gestión del aeropuerto. Por eso es que no vemos ninguna justificación y nos parece un atropello la intervención del aeropuerto en este momento. Hay un proyecto de ley que es interesante porque en el medio de la escasa negociación paritaria y sobre todo sumas no remunerativas no bonificables, me viene a la cabeza de cómo va a funcionar el IAPOS, por ejemplo, cómo va a funcionar la caja de jubilaciones, porque impacta directamente en esos ingresos.
Pero la ley para capacitar a los agentes públicos en materia de discapacidad tiene que ver justamente con esto, digamos, porque hubo el otro día inclusive una protesta de que no hay asistencia de parte del IAPOS a padres que tienen personas con discapacidad, a familiares, digamos, que tienen personas con discapacidad. Sí, tiene que ver con eso, pero la ley tiene un objeto mucho más amplio, ¿no? Apunta a derribar barreras que todavía existen y que todavía padecen personas que están en alguna situación de discapacidad y que cuando acuden a distintos estamentos o efectores del Estado se encuentran con barreras que al día de hoy son inadmisibles. Que alguien no sepa cómo tiene que tratar a una persona que tiene algún impedimento físico para obtener el mismo derecho de acceso a los servicios del Estado, hoy es inadmisible en las oficinas públicas. Por eso, la ley lo que apunta es que haya una capacitación de tipo obligatoria. Es un proyecto que hemos presentado hace algunas semanas, que es de mi autoría y que me ha acompañado todo el bloque socialista, y que estamos hoy enviándoselo a todas las instituciones de la provincia involucradas en la problemática. Porque ¿qué es lo que queremos? Que a partir de la presentación de este proyecto se abra toda una etapa de diálogo y de debate para que la norma que terminemos sancionando en la legislatura sea la mejor posible. Por eso estamos recibiendo aportes. Vamos a hacer la semana que viene, el día lunes, una reunión por Zoom a las 5 de la tarde. Estamos convocando para trabajar justamente en especial este proyecto y lo que buscamos es que el Estado esté mucho mejor preparado para trabajar las problemáticas atadas a las personas que están en situación de discapacidad. Lo que vos mencionás es un caso muy puntual de atención de la obra social ya, porque seguramente si desde el vamos, cuando pensamos la política o cuando pensamos las acciones del Estado, estamos comprendiendo mejor cómo se trabaja en este ámbito, seguro que muchas de estas cosas las vamos a poder evitar y que vamos a derribar, como decía, estas barreras que todavía existen, ¿no? La última tiene que ver con una batalla muy importante que tiene la Argentina, el país, el debate por la coparticipación. De un plumazo, todos los beneficios que tenía Capital Federal en la época de Macri, para el centro del universo, como se dice, ¿no? El ombligo de Argentina, que es Capital Federal, se le saca un punto de coparticipación para otorgárselo a Provincia de Buenos Aires. Parece realmente, digamos, me da la impresión de un gobierno nacional, un gobierno central que únicamente se fija en los 20 millones de habitantes que hay entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo empezás a debatir justamente la coparticipación y si es tan perjudicada la provincia de Santa Fe, como siempre lo han dicho ustedes en su gestión y gestiones del Frente Progresista, porque hay un fallo de la Corte Suprema y hay más de 100.000, porque no sé cómo actualizarlo al dólar de hoy, más de 100.000 millones de pesos, digamos, que se le adeuda a la provincia? ¿Cómo se comienza a gestionar esto? Mira, Rodrigo, lo primero que hay que hacer es poner en la mesa de discusión entre Nación y las provincias toda la distribución de recursos que se hace. No solo los fondos que llegan estrictamente el concepto de coparticipación federal, porque a la coparticipación hay que sumarle, por ejemplo, la distribución de subsidios que hace la Nación. El caso más palmario y urgente que tenemos es la distribución de subsidios de transporte público de pasajeros, que es totalmente discrecional y que se hace en forma muy diferenciada entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el llamado AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, y lo que pasa en ciudades como Santa Fe, como Rosario, como Córdoba, como Paraná, como Mendoza, donde no se llega ni cercanamente al mismo nivel de subsidio para el transporte público de pasajeros. Entonces, eso también hay que discutirlo. Pongo ejemplo, y hay otros fondos, todo lo que se distribuye a través de los ATN, los fondos para la inversión en infraestructura
históricamente esta provincia está castigada por el gobierno nacional y recibe siempre mucho menos en proporción a sus habitantes y en proporción a su superficie que el resto de las provincias argentinas para obras de infraestructura. Entonces, para discutir la coparticipación, primero hay que poner sobre la mesa todos los recursos que el Estado distribuye entre las provincias. Después hay que analizar cómo es la mejor forma de que esa distribución sea racional. Y cuando digo racional, digo, teniendo en cuenta las compensaciones que hay que hacer, porque hay territorios y hay provincias y hay situaciones que hay que compensar, y uno entiende, para equilibrar las diferencias que hay en el país, pero sobre todo también teniendo en cuenta lo que produce y lo que envía al erario nacional cada provincia, donde la provincia de Santa Fe, lógicamente, es una de las que más favorece a la constitución del Tesoro Nacional. Y después que uno tiene todos estos recursos, tiene que establecer criterios objetivos, criterios graduales, que permitan que se desarrollen los territorios más abandonados o que han sufrido más las crisis económicas, pero que al mismo tiempo no haya una discriminación con los sectores que tienen buenas gestiones, buenas administraciones, como nos ha pasado a nosotros los 12 años de gobierno progresista, donde hemos sido castigados, entre comillas, por gestionar bien. Como no teníamos deuda, el Tesoro Nacional condonaba la deuda de las provincias y a nosotros nada. No, al contrario, nosotros somos de las muy pocas provincias que tenemos una fuerte acreencia al gobierno nacional. Y de esto no recibimos noticias, ni siquiera aparecen los presupuestos. Digo, esto tiene que cambiar y es una muy mala señal de que los cambios se den por una situación coyuntural como se presentó ahora y por un decreto de necesidad de urgencia. Esto necesita una discusión mucho más integral. Y el riesgo que tenemos es que la centralidad porteña que tenía claramente el gobierno de Macri ahora se cambie por una centralidad bonaerense en el caso del gobierno de Alberto Fernández. La verdad que esa situación sería igualmente trágica para la provincia de Santa Fe. Pablo, muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo enorme. Gracias a vos y un saludo a todo tu equipo también.